Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso lo que voy a mostrar es el barrio de Manantiales, que está distante a 12 kilómetros de la península de Punta del Este y alrededor de 3 kilómetros del pueblo de La Barra. Como podrán ver, es bastante pequeño, es más chico que La Barra de Maldonado. Ahora vamos a ver una explicación detallada del trayecto. Este video arranca con una toma desde acá, desde la parada del ómnibus o colectivo de la empresa Codesa, unas tomas que muestran lo que es La Barra de Maldonado. Después lo que se va a ver es una toma una cuadra más adelante, más o menos por acá, que muestra, va a mostrar el faro. Y por último, lo que vamos a tener es una entrada por acá, en los últimos días, como si fuera una mini entrada a lo que es la playa Bikini, aunque se va a ver en otro video específicamente esa vista nocturna de la playa Bikini. Y por último vamos a tener una parte muy importante, estamos hablando siempre de noche, que lo hice justamente después de la playa Bikini, una especie de walking tour por acá. Acá se va a ver un lugar muy importante que se llama No Me Olvides, que tiene más o menos 20 años en la zona. Yo era un poco por acá de noche, uno de los últimos días de enero, hasta llegar a la parada de colectivo que está por acá. Y también, si no me equivoco, por otro lado del video va a haber unas tomas hacia esta zona de acá, que ya sería, esta sería la playa de Manantiales. Y para allá estaría el Chorro y el balneario Buenos Aires. Así que, bueno, espero que les guste. Es una zona hermosa para conocer. Manantiales es como la Barra de Maldonado, pero más compacta y más moderna en un punto. Acá ya estamos en la parada de ómnibus del servicio de colectivos de Codesa. Lo que vemos atrás es el bosque que se encuentra detrás de la Barra de Maldonado, que no se ve en otros lugares. Esa zona se llama parcialmente el Tesoro y está más o menos a 4 o 5 cuadras para adentro, contando desde la playa. Es una zona boscosa y bastante tupida, como ven, y hasta tienen lugares para caminar. Acá ya vemos esta zona céntrica de Manantiales, donde comienza exactamente Manantiales. A la izquierda estaría la bajada de la playa Bikini, como se va a decir ahora. Bueno, esto es pleno Manantiales. Ahí está la bajada a la playa Bikini. Y esto es básicamente Manantiales a las 5 de la tarde de un 9 de enero de 2023. Bueno, sigo confundiéndome los años, como me pasó en el video de la vuelta a la península. Ahí tenemos la calle central de Manantiales, que más o menos dura 4 cuadras, a diferencia de la Barra, que más o menos dura 12 cuadras si uno bordea toda la Barra Este y la Barra Oeste. Esto en particular está grabado al final del día que se hizo el recorrido desde Terraza de Manantiales hasta Playa Bikini, que hay un video especial sobre él que recomiendo. Este es uno de los mejores lugares para comer mariscos en esta zona. Es todavía más lujosa que la Barra de Maldonado. Esto merecería un video aparte, pero como tengo tanto material, trato de compactar todo lo más posible. Es una toma espectacular a lo que es la isla de Lobos y el faro de Punta del Este, el faro que se encuentra en la isla de Lobos, aparte de otro faro en el centro de Punta del Este, obviamente. Pero bueno, es una toma al atardecer en una de esas bajadas que dan a la playa Bikini. Lo que iba a decir que es importante para que entiendan esta zona es como que el lujo va increyendo. Desde lo que es la playa Brava, va subiendo hasta lo que es la Barra, pasando por acá Manantiales, que es todavía más caro que la Barra, y después terminando en la zona de José Ignacio, que es lo más caro de todo, y hasta hay un lugar que es todavía más caro que él, que es lo que sería Laguna Garzón, algunos hoteles boutique por ahí. Resumiendo, cuanto uno más al noroeste se va, más caro es. También lo pueden ver mucho en los modelos de auto que van a ver acá a lo largo de todo el video. Y esa, como les decía, es una de las salidas de la playa Bikini. Esto ya es Terrazas de Manantiales, lo que se ve
a la derecha, que hay un video específico caminando desde esta zona y habiendo bajado desde esta parada, y obviamente esa parte que ya iría para José Ignacio y el Balneario de Buenos Aires, que estaría un poco antes. Específicamente donde doblaba el ómnibus es para un lugar que se llama El Chorro, que es como un pueblo también, que es donde ocurrió el accidente de las chicas argentinas. Viendo las calles un poco se dan cuenta que no es tan rústico como la barra. Ahí lo que se ve es una exposición de arte que había, que no llegué a filmar porque estaba realmente muy cansado. Pero había una especie de meet, una exposición de arte en ese lugar, que no sé bien qué es, si alguien me puede informar, se lo agradeceré. Y acá, bueno, lo que les decía, el parque automotor de la zona, que es todavía más sorprendente que el que se puede ver en la barra de Maldonado, distante unos 3 kilómetros de acá. Lo que se ve atrás es el océano Atlántico puro y duro, ya acá no hay tantas protecciones como en la salida del Río de la Plata, la altura de la Mansa, así que todo es más complicado. Casi la 1 de la mañana, enero, está la playa y los... Bueno, ya está grabado un día 29 de enero, si no me equivoco, el día de los fuegos artificiales, que se me ocurrió ir después de ir a ver los fuegos por esta zona. Y acá estoy bajando para lo que se va en un próximo video, que es la playa Bikini de noche. Sería lo que era bajada a Bikini de noche a fines de enero. Bueno, lo dije en el video de Bikini, pero lo vuelvo a repetir acá. Esta es una zona de lujo absoluto, como pueden ver adelante, incluso hay una casilla de seguridad. Ahí ven uno de los restaurantes más lujosos, está lleno de celebridades normalmente en temporada alta. Ahí se va a ver uno de esos edificios azules. Acá también ven el lujo de la zona. Esto es lujoso incluso para Punta del Este o para La Barra. Bueno, les decía, este complejo turístico, no sé si es turístico o no, pero bueno, es un complejo de apartamentos que van a ver que tiene su propio pasillo interno. Esto para que vean un poco de lo que es el lujo de esta zona. Si no me equivoco, estos edificios incluso tienen unas piletas internas. Una vista a la bahía de Manantiales. Esto, como es prácticamente un walking tour, lo voy a dejar solamente con el audio original o con los comentarios in situ. Esto es Manantiales de noche a finales de enero. Bueno, ese no me olvides que es uno de los lugares más conocidos de acá en Manantiales. Acá entro para agregar una nota. Es imposible ir a Manantiales y no visitar, no me olvides. Es realmente uno de los lugares paradigmáticos de la zona, sino el más paradigmático. Tiene normalmente una banda tocando y bueno, como les decía al principio del video, una historia de más o menos 20 años. Esto tampoco se creen que siempre va a estar así.
Acá porque está filmado a fines de enero y encima un año de vacas flacas, quizás el más de los últimos 10 años, pero normalmente esto estaría lleno de gente. Bueno, continúa la caminata por manantiales de noche. El único lugar, boliche, parece ser que es restaurante y todo, es No Me Olvides, que nos movía los otros. Estoy muy abierto y había un par a la vuelta de la bajada de Bikini. Pero bueno, ya movida no hay. Se hizo pesado la noche. Bueno, esto es manantiales Point y otro Point Gordo. Entonces hay un boliche por acá. No me acuerdo. No terminé ese día, pero bueno, estoy haciendo un sábado a la noche para ver un poco la movida nocturna de acá. Y son tres bolichitos hasta ahora. Y es- Bueno, el que acabamos de ver es Manantiales Point, que era uno de los lugares más concurridos por la zona, ahora estaba vacío. Y el otro, el que estaba al costado del camino de la bajada de Bikini. Aparte de No Me Olvides, que se mostró la mitad. Y confirmo lo que decía en el video, que no hay una sola discoteca en sí en esta zona, o sea, prácticamente ningún lugar para bailar. Aparte de que en otros años sí los había, por lo menos había dos o tres. Aparte de que la movida nocturna se fue para la zona del puerto, donde hay como una mezcla de todo, porque hay una mezcla de gente local, hay una mezcla de gente que viene de Piriápolis o que viene de... Bueno, para ir a bailar por esta zona tienen que conseguirse algún contacto y buscar alguna fiesta privada, porque es lo único que hay. Le digo porque varias veces que hablé con gente que trabajaba en esas fiestas que me encontré en las paradas de colectivo y me comentaba que había muchas de ellas, pero bueno, hay que tratar de conseguirse un contacto, tratar de tener por Telegram o preguntar, o sea, todo se maneja esta zona. Antes solía haber boliches en la barra y solía haber boliches acá en Manantiales, pero ya no los hay y los del centro, bueno, tienen ese problema, son pocos, son chiquitos, están abarrotados y no va la gente top que va acá. Yo quiero que la gente de Europa y Estados Unidos lo entienda bien. Esto es un equivalente a viajar a lo que sería Mónaco, a lo que sería Ibiza, algún lugar muy top de Ibiza, muy exclusivo de Ibiza, donde solamente uno va acá para codearse con el jet set, con la gente de las clases más altas, con celebrities y demás. Todavía más ver este que la barra. Bueno, como decía ahí, en efecto, esto tiene zonas que ahí se van a ver todavía más agrestes que la barra, aunque la parte central es bastante más desarrollada, está bastante mejor. Y acá ya llegamos a la última parada de colectivo de Manantiales. Esto me iba a llevar en media hora a lo que es la península de Punta del Este. Les mando un saludo y espero que hayan disfrutado de este video.